Perlas del libro de Oseas. La salvación se ha extendido a todos los seres humanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguno se pierde, será porque así lo quiso, porque así lo decidió. Y esta es la historia de Israel, del reino del norte. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 13 del libro de Oseas. Permítenos, Padre, comprender, meditar y sobre todo aplicar las perlas a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Israel, una nación llamada a ser luz. Pero lamentablemente, como consecuencia de sus decisiones, como consecuencia de su insistente apostasía, sería destruido. Se anuncia la destrucción de Israel. El versículo 1 realmente es muy descriptivo. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. ¿Recuerdan ustedes cuando los espías llegaron a Jericó? Y los espías conversan con Rahab, y Rahab le dice, todo el pueblo está atemorizado, porque sabemos, hemos escuchado de las maravillas, los milagros que ha hecho el Dios de los israelitas. Mientras Israel se mantuvo fiel a Dios, Dios peleó sus batallas. Dios fue su Salvador. Pero lamentablemente ellos no quisieron mantenerse del lado del Señor. En el capítulo 13, los versículos 1 al 8 muestran por qué Efraín o Israel, el reino del norte, se perdió. Y se perdió por su propia culpa. Ellos así decidieron. Aquí se dan los detalles de los pecados de la nación con el castigo consiguiente como resultado de esas transgresiones. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Cuando Efraín tenía de su lado al Dios Todopoderoso, las naciones temblaban. Fue exaltado en Israel. Miren, fue exaltado. Llegó a ser la nación. Como dice el libro de Deuteronomio, Dios lo eligió a esta nación no porque fuera una nación digna de ser elegida, sino porque Dios así lo quiso y porque Dios le había hecho la promesa a Abraham. Mas pecó en Baal y murió. Pecó. Aquí se refiere al pecado, al culto a Baal. Levantaron sus becerros y esta apostasía preparó el camino de la destrucción. Pero miren con qué termina, y murió. Cuando se dice y murió, nos viene a la memoria lo mismo que sucedió con Adán y Eva en el Edén. Dios les dijo, el día que coman, ciertamente morirán. El pecado inevitablemente nos lleva a la muerte. Algunos quieren ver todavía una muerte física, pero lamentablemente cuando nosotros pecamos, estamos muriendo. Morimos, porque separados de Dios no hay vida. Y si aún respiramos, y si aún Adán vivió 939 años, fue por las oportunidades que Dios le dio, por la gracia de Dios. Pero el pecado conduce a la muerte. Murió.
La idolatría de Efraín dio como resultado la degradación nacional y la muerte política. Perdió su encumbrada y excelsa posición y su honor quedó por el polvo. Se convirtió en un muerto espiritual, listo para ser sepultado de inmediato. Apartarse de Dios y jugar con el pecado siempre trae el mismo resultado seguro: la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuando pecamos, morimos. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Pero cuando estamos allí bajo las alas de Dios, cuando servimos al Señor, hay temor. Hay maravillas que suceden. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, presten atención a esta frase, según su entendimiento. ¿Ah? Según su entendimiento, según su parecer. Y este es el drama de muchos supuestos estudiosos de la Biblia. Estudian la Biblia, pero quieren interpretar la Biblia, la palabra de Dios, según su entendimiento, según su parecer. Hay tantas religiones porque cada uno quiere interpretar la Biblia según su entendimiento. Hay tantas discusiones sobre pasajes de la Biblia porque cada uno quiere defender su entendimiento. Tenemos que aprender, como dice 1 Corintios 4:6, a no pensar más allá de lo que está escrito, a conformarnos con el escrito está, a conformarnos con la palabra de Dios. ¿A dónde llevó a Israel el dejarse llevar por su entendimiento? Levantaron imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Este es tu Dios, como cuando levantaron el becerro al pie del Sinaí. Se levantó ahí el artífice que les dijo: este es el Dios que los ha sacado de Egipto. A eso se llega. Lamentablemente, cuando nos dejamos llevar por nuestro entendimiento, nos vamos a alejar de Dios, porque nuestra tendencia, nuestra inclinación es hacia el pecado, no hacia la santidad, no hacia Dios. Cuidado con nuestro entendimiento. ¿Y qué sucede? Como consecuencia de dejarnos arrastrar por nuestro entendimiento, como consecuencia de convertirnos en idólatras, como consecuencia de alejarnos de Dios, serán, dice, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. En pocas palabras, volveremos a la nada. A la nada. Recuerden que Dios creó al ser humano. Tomó polvo, formó, sopló aliento de vida y vino a la existencia. Ese soplo, ese aliento, el cuerpo fue formado por Dios y entonces fuimos almas vivientes. Somos almas vivientes y cuando nos alejamos de Dios, volvemos a la nada. Somos como la niebla. ¿Qué son 50, 60 años para la eternidad? Nada. Y muchos incluso viven menos tiempo. Como la niebla, como el rocío de la madrugada, como el tamo, como el humo. 4 figuras que se presentan acerca de lo fugaz que es todo. La prosperidad sin la bendición de Dios es fugaz. Alejarnos de Dios nos vuelve fugaz. Volveremos a la nada. Y esa es la muerte segunda. Todos volverán a la nada. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no pedí nacer.
Pues los que no pidieron nacer y no quieren vivir, se alejan de Dios, volverán a la nada. Así de sencillo. Pero como Dios nos creó para que vivamos, como el plan de Dios es que nosotros vivamos eternamente, ahora Él se convierte en nuestro Salvador, en el Dios de las segundas oportunidades. Siempre nos va llamando. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Si entendiéramos este mensaje, si cada una de las personas entendieran este mensaje, no conocerás pues otro Dios. Los ídolos no son dioses. Los líderes, por más encumbrados, por más sabios que parezcan ser, no son dioses ni son salvadores. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Oseas aquí se refiere a Dios como el único Dios verdadero. Todos los otros dioses son fraudes, engaños. Cuando Israel fue liberado de Egipto, se desplegó en forma impresionante el poder de Dios. Las plagas, el mar dividido en dos, el río que se detiene, los muros que van cayendo, las ciudades tomadas, a pesar de contar con ejércitos poderosos. No hay otro Salvador. Él es nuestro único Salvador. Cuando Jesús se encarnó en Mateo 1, el anuncio es: y le pondrán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro único Salvador. No hay otro Salvador. No hay ningún otro. Es nuestro único mediador. Como dice 1 Timoteo, único. No hay otro. Es el único Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, el único Salvador, el que vendrá por segunda vez para llevarnos consigo, para llevarnos. Y cuando sea establecido ese reino eterno, allí estaremos, porque habremos aprendido a confiar en nuestro único Salvador. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dios conocía a su pueblo y lo cuidaba. Por lo tanto, éste debería haber conservado el conocimiento del Señor. Dios te conoce. Dios me conoce. Dios nos conoce. Dios conoce a cada una de las personas. Así como conoció a su pueblo, nos conoce a nosotros. Sabe quiénes somos, sabe qué pensamos, sabe de nuestros planes, conoce todo. Conoce todo. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Se saciaron. Y miren, vamos encontrando una vez más aquí este mensaje, una especie de advertencia para nosotros. Recordemos que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Las bendiciones de Dios, esas múltiples bendiciones, se convirtieron para el pueblo de Dios en maldiciones. Se olvidaron del Señor. Por eso leemos en el libro de Proverbios, no tengo en mente ahorita el versículo y el capítulo, donde dice: no me des pobreza para no maldecir tu nombre. No me des riqueza para no olvidarme de ti. Dame lo necesario. A veces necesitamos solo lo necesario para seguir creyendo, confiando en el Señor. Pero cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Y nunca debiéramos de perder de vista que todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Esta es una preciosa perla. Todo.
No te olvides de Dios cuando te sonría la vida. No te olvides de Dios cuando lleguen las bendiciones, cuando lleguen los éxitos. Israel se olvidó de Dios. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. La destrucción inevitable. La destrucción es inevitable, es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Cuando nos separamos de Dios viene la destrucción. Como león voy a destruir. Una comparación que adecuadamente describe la destrucción que inevitablemente seguiría el pecado de Israel. Inevitable. Como osa que ha perdido, los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. ¿Por qué se alejó este pueblo de Dios a pesar de los milagros, a pesar de la manifestación de Dios, de ese amor inmenso, de ese cuidado del Señor? Porque su corazón se endureció, porque no quisieron allí, no quisieron entregarle su vida al Señor. No quisieron circuncidar su corazón y se alejaron. Y como osa que ha perdido los hijos, se dice que en el mismo proverbio también dice, es mejor encontrarse con una osa que ha perdido a sus cachorros que con un obstinado, que con un necio. Y la osa que ha perdido a sus cachorros, dicen los que conocen a la osa en estas condiciones, es realmente terrible. Destruye todo. Desgarraré las fibras de su corazón. Ese corazón endurecido sería abierto. En ocasiones, las circunstancias difíciles son oportunidades para muchos para levantar la mirada. Cuando viene todo sobre uno, las consecuencias de sus actos, algunos recién levantan la mirada. La historia del rey Manasés es muy ilustrativo. Manasés cometió los peores pecados. Dios hizo que fuera llevado preso a Babilonia. Babilonia en ese tiempo todavía no era el poderoso imperio, era una provincia de los asirios. Y allí Manasés levantó la mirada hacia el Señor y fue restablecido. Desgarraré las fibras de su corazón. Ese corazón duro sería abierto. ¿Cuántos habrán levantado la mirada al Señor? ¿Cuántos se habrán arrepentido cuando vieron que los asirios invadían a Israel? No lo sabemos. Pero con seguridad que hubo muchos que abrieron su corazón al Señor. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Israel se destruyó con las armas del orgullo, la idolatría, la sensualidad y la anarquía. El pecado es siempre un suicidio. El pecado es siempre camino a la muerte. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Él es nuestro único Salvador. Si Israel así lo hubiera deseado, su necesidad podría ser para él la oportunidad de Dios. Manasés en la cárcel vio que era el momento de levantar la mirada a Dios y se arrepintió. Mas en mí está tu ayuda. En Él es nuestro único ayudador, nuestro único. No hay otro. No hay otro. Ningún ser humano puede ayudarnos. Nadie.
¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? La ayuda humana es inútil en asuntos de salvación. Cuando todo está perdido, el ser humano no puede hacer nada. Y esto lo entienden muy bien quienes reciben un diagnóstico de una enfermedad terminal, cuando la ciencia dice que no puede hacer nada. Y en la vida de muchos se ha manifestado el poder de Dios. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde están las personas en quienes tú confías? Te di rey en mi furor, te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Israel pidió rey. No quisieron a Dios que siga gobernando sobre ellos. Les entregó a Saúl. Y Dios le dio a Saúl toda la oportunidad para ser un buen rey, a tal punto que descendió el Espíritu Santo sobre el corazón de Saúl. Saúl profetizó, pero Saúl decidió dar la espalda a Dios como su pueblo lo hizo siempre. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Atada. Así como un hombre, de acuerdo con la costumbre, envuelve el dinero en una bolsita y lo esconde en algún lugar secreto para que quede seguro, así también Dios había guardado cuidadosamente los pecados de Efraín. Deuteronomio 32, 34, 35. Pero había llegado el día del ajuste de cuentas con Efraín. Pablo usa la misma ilustración acerca de la suerte del pecador en Romanos 2, 4 al 6. En vez de ocultar nuestros pecados, debemos presentarlos ante la luz plena del arrepentimiento y la confesión si esperamos que sean perdonados. Los pecados solo son perdonados cuando son confesados, solo son perdonados cuando hay un corazón humillado. No pensemos que pase el tiempo, ya me olvidé de los pecados. Los pecados tienen que ser confesados y por eso cada día debemos presentarnos ante nuestro Dios y, como dice Isaías 1:18, estar a cuentas con Él. Porque los pecados son registrados. Hemos hablado ya acerca de los libros. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. El castigo con que Dios amenaza es comparado con las violentas, súbitas e irresistibles angustias de una mujer que está por dar a luz. La iniquidad de Israel causaría graves sufrimientos y muchos dolores. Sin embargo, esos dolores, según el mundo, pueden, por la gracia divina, convertirse en los dolores divinos del arrepentimiento. Entonces, y solo entonces, podrá comenzarse un nuevo y más feliz periodo de la existencia. No tenemos por qué estar sufriendo. Vayamos al Señor. Él es nuestro único ayudador. Es nuestro único Salvador. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Los libraré de la muerte. ¿Qué está diciendo? De la mano del Seol los redimiré. Dios tiene la solución al problema de la muerte. Muchos temblamos cuando la muerte está muy cercana. Pero Dios tiene la solución al problema de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. En 1 Corintios 15 nos habla de que el postrer enemigo que será desterrado, destruido, será la muerte. No más la muerte. Pero aquí hay algo más, dice, la compasión será escondida de mi vista. La muerte va a ser destruida completamente.
Dios nos va a rescatar del poder del Seol. Nos va a redimir de la misma muerte, porque, como dijo Jesús en aquella ocasión cuando Marta y María estaban sufriendo por su hermano muerto, por Lázaro que había fallecido, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra gran esperanza es la resurrección, y la resurrección es posible porque Él venció a la muerte y porque Él nos levantará. La muerte no tiene más poder. Aunque Él fructifique contra los hermanos, vendrá el lozano o el solano. ¿No? Aunque Él fructifique entre los hermanos. Viento de Jehová se levantará desde el desierto, y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. La destrucción viene. ¿Y por qué viene la destrucción? Porque no hay arrepentimiento, porque su pueblo se ha empecinado en darle la espalda, porque su pueblo se ha empecinado en la idolatría, en la apostasía. Se ha olvidado de Dios. El viento solano, un viento destructor, un viento que destruye todo a su paso. Así serían los asirios para los israelitas. Pero ellos se perderían porque así lo decidieron. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Aquí está. Esa es la razón por la cual Samaria fue asolada. Es la razón por la que posteriormente Jerusalén fue asolado, el templo destruido, porque se rebelaron contra su Dios. Satanás será destruido al final porque se rebeló contra Dios, y cada uno de los seres humanos serán destruidos por rebelarse contra Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La destrucción es terrible. Cuando se retire la mano protectora de Dios y Satanás empieza a destruir todo, es fatal. Es terrible. Dice Apocalipsis 7 que aún están retenidas ahí hasta que llegue el día en el cual se suelten esos vientos. Israel se perdió por su propia decisión. Ellos así lo quisieron. Dios les habló en más de una ocasión. Yo soy tu Salvador, soy tu único ayudador. Les dio tantas oportunidades, les habló con palabras suaves, les habló con truenos, les habló con relámpagos, con pruebas, con vicisitudes, de todas formas, pero el pueblo se mantuvo ahí empecinado en su pecado. Él te conoce, Él sabe qué hay en tu corazón. Recuerda, tú puedes ser salvo. Recuerda, tú puedes vivir, pero necesitas abrirle tu corazón al Señor. Aprendamos de la historia de Israel. A pesar de todas las oportunidades, fue destruida, se perdió. Nosotros podemos cambiar la historia en nuestra vida. Entrégate al Señor, entrégale tu vida, y Él hará de ti un vencedor. Que Dios te bendiga. Amén.